Pedro, deja descansar esos ojos. Llevas horas midiendo ese muro. Si sigues así, vas a terminar pintando hasta las vigas de la casa. Ay, Julia, si supieras que en mi mente este techo no es de tejas, sino que es un cielo de concreto donde contaremos la historia de nuestros mineros. Es que no es pintar por pintar, mujer. Es que el espacio mismo me lo está exigiendo. Lo sé, amor mío, pero a veces pienso, si la mente de un ingeniero no batalla demasiado con el corazón del artista. No son cosas distintas, amor. La gente cree que la arquitectura son solo números y que pintar son solo musas. Qué equivocados están. Cuando diseño un edificio, estoy esculpiendo el camino que recorrerá el pueblo. Y cuando pinto un mural, necesito la precisión de un ingeniero para que el color no se caiga, para que dialogue con la estructura. ¿Qué tal, director? ¿Cómo lo hicimos? ¿Pasamos la prueba? Muy bien. Les agradezco mucho por ayudarnos a recrear estas escenas cotidianas de lo que era la vida en la casa de Pedro Nel Gómez. Siempre el artista acompañado de su musa, compañera, madre de sus hijos y inspiración permanente y soporte emocional de todo lo que fue la obra de Pedro Nel Gómez. Eso nos ha permitido a nosotros, a través del programa de formación de públicos y también de Como Pedro por su casa, ingresar mucho en el contexto histórico de cómo se produce la obra de un gran artista que de otras maneras también está diseminada en toda la ciudad y que hace que la Casa Museo tenga la fortaleza de conservar ese legado que se ha constituido en patrimonio de todos los colombianos. Vecinos y vecinas, bienvenidos a un nuevo capítulo de EPM va camino al barrio. Hoy nos vinimos directico para el barrio Aranjuez, a la Casa Museo Pedro Nel Gómez. Hoy tendremos un programa dedicado a la vida, a los frescos, la arquitectura y al inmenso legado que este genio nos dejó. Y para entrar en materia y nos acompaña Álvaro, el director de la Casa Museo. Álvaro, contémosle a los vecinos, ¿qué tan grande y diversa es realmente la obra que el maestro Pedro Nel Gómez le heredó a nuestra ciudad? Mira, esta es la casa de habitación donde Pedro Nel Gómez y su esposa criaron a su familia. Era el diario vivir de ellos, pero aquí también desarrollaba con potencia, investigación y mucho trabajo el diario de su obra. Así pudo desarrollar toda una colección completa para su propia casa, decorarla con 160 metros cuadrados de mural al fresco, diseñó la casa y no solamente la dejó para la ciudad, sino que en vida tomó la precaución de crear la Fundación Casa Museo Pedro Nel Gómez para conservar el legado que, entre otras cosas, la primera colección, la que estuvo guardada siempre con miras a que algún día fuera un museo, fue doña Juliana Scalaverni, que fue la primera coleccionista de la obra de Pedro Nel Gómez. Pedro Nel Gómez legó el terreno, que son aproximadamente 9.000 metros cuadrados, 2.800 metros de construcción para exhibiciones y la colección, que en la actualidad está anunciada en 3.529 obras. Eso es un legado importante que ya ha sido declarado no solamente como Patrimonio Arquitectónico de la Nación, Bien de Interés Cultural y Patrimonio Cultural de la Nación. Hoy dedicaremos nuestro programa a la vida, a los frescos, a la arquitectura y al inmenso legado que este genio nos dejó. Considero que el muralismo en las obras de Pedro Nel Gómez es una de las partes más importantes de este artista, pero no es lo único, porque también tenemos diferentes técnicas, carboncillos, cartones, acuarelas, óleos, y todas tienen unos elementos particulares que las hacen ser únicas en su técnica. Bueno, los temas son diversos, son muy variopintas. Vamos a encontrar temas que tratan el tema de la minería, ese contraste entre la minería artesanal y la minería industrial, pero también vamos a ver el tema de las maternidades, vamos a encontrar mitos, vamos a encontrar, yo creo que un sinnúmero de temas en las obras de Pedro Nel Gómez, pero también vamos a encontrar, digamos, esas representaciones políticas que de alguna manera también refleja, digamos, ese momento particular de la historia en Colombia. Diría que las obras de Pedro Nel Gómez
refiriéndome a los frescos, son obras muy vigentes, son obras que muestran situaciones del país en los años 30, por poner un ejemplo, pero que digamos que para este momento siguen siendo muy vigentes. Estamos hablando del 36, obras del 36 en adelante, de momentos que estaban pasando en ese momento en particular en Colombia, pero que son muy vigentes a hoy 2026. En ese sentido y orden de ideas creo que sigue siendo un artista muy importante para la ciudad porque nos permite entender el ayer para comprender el hoy. Lo que más me ha gustado de este recorrido ha sido como poder conocer las obras más en su contexto y no simplemente como una imagen, por ejemplo, de internet, sino verdaderamente entender lo que estaba pasando en el momento en el que él las creaba y cómo estas se insertan en el contexto público. Pues esos espacios son importantes por una parte para seguirle dando visibilidad al maestro y por otra para poder conocer el centro de una forma diferente a la que se nos suele presentar. No me había detenido a revisar las obras. Son importantes porque a partir de la obra de Pedronel conocemos también la historia y lo que era importante en ese tiempo en Medellín y en Latinoamérica. Bueno, el objetivo de estos recorridos es que la gente conozca quién fue este artista principalmente, cuál fue el aporte que hizo Pedronel Gómez a la ciudad, y esto está abierto para todo público, desde niños, jóvenes y adultos, entidades como por ejemplo EPM, que seguramente va a traer más conocimiento para muchas personas que quizás pasan o recorren algunos lugares de ciudad pero desconocen quién fue ese artista en la ciudad. Director, es que esta casa es muy linda. Es hermosa, sí, es un lugar fantástico. Bueno, vecinos, y llegamos a otro espacio bellísimo de la Casa Museo. Director, gracias por recibirnos. Yo me imagino pues que estar acá implica una gran responsabilidad, mucho amor para cuidar este espacio. ¿Qué significa para usted asumir la tarea de preservar esta obra tan monumental? Pues básicamente hay como un instinto protector a los que nos gusta la cultura, de los que hemos trabajado siempre en este sector, y tiene que ver con la protección de grandes patrimonios. Creo que hubo una complicidad en su momento entre funcionarios de alcaldía, mis hijas, algunas organizaciones sociales y de beneficencia que hubo aquí, para que alentados entre todos y estimulados porque este museo debería volver a pertenecer a las personas que aparecen en la obra de Pedronel Gómez, gente común, estudiantes, trabajadores, profesionales, investigadores científicos, que deberían siempre ser los espectadores y protagonistas del desarrollo de la institución. ¿Cuál es el estado actual de las obras y cuáles son los principales retos que tienen para la conservación? Pues es un reto bastante grande, pero por fortuna siempre tenemos como gente aquí que ha trabajado durante muchos años y que se ha especializado en rubro, en aspectos muy específicos de la casa para su mantenimiento y conservación. Es una tarea ardua y difícil, pero por fortuna hemos contado con el apoyo, hemos podido vender servicios y bienes producidos por nosotros mismos, pero es complejo siempre el año que viene, desde cada año o el semestre que viene siempre va a ser muy complejo, y nosotros tenemos un catálogo muy amplio de entradas, programas que vendemos. Esta casa nosotros la hemos denominado Nuestra Casa en Aranjuez, porque es una casa de puertas abiertas, es que nadie tiene pues un torniquete ni una talanquera puesta en la entrada, la gente ingresa libremente, la mayor parte a través del programa de formación de públicos que se hace a través del alcalde del distrito, pero de nuestro vecindario por fortuna tenemos unos números muy importantes de gente que tiene sus propias actividades y las desarrollan aquí. Todo el personal que trabaja en este museo siempre está muy dispuesto a recibirlos, a orientarlos, a acompañarlos muchas veces en sus recorridos, porque de verdad que es una forma distinta de ver la vida, y admirar la obra de Pedronel Gómez es saber que hay algo más allá de la supervivencia diaria. Y todo eso que nos cuenta, director, es posible gracias al amor y a la responsabilidad de la Casa Museo con este legado. Por eso, pues la familia del maestro también cumple un papel muy importante en ese proceso, y fuimos a visitarlos, a conversar con ellos, para conocer más de cerca la intimidad de la vida del maestro Pedronel Gómez con su familia. Estas tres son unas obras pues muy valoradas por nosotros a nivel de sentimiento. Son obras de 1915. Se venía caminando desde Itagüí y al borde del río iba pintando estas acuarelitas con 16 años de edad. El maestro Pedronel para la familia fue un personaje, yo creo que un maestro.
Lo primero fue un maestro porque desde pequeño siempre escuché hasta sus hijos, mi abuela, todo el mundo le dice el maestro. Siempre fue muy familiar con su familia, con sus hijos y sus nietos, siempre estaba ahí. Pues cuando yo nací y el enterarme que yo era bisnieto de una figura tan grande, no era algo que uno pudiera asimilar fácilmente, pero con las historias de los abuelos, de mi papá, de los tíos, de los otros nietos, empecé como a crear todo ese, a empezar a conocer quién era mi bisabuelo y el impacto que él generó en el país, y a darme cuenta que habían pequeñas cosas regadas por toda la ciudad que habían sido o inspiradas por él o hechas por él, y eso empieza a generar en mí como todo ese asombro y ese orgullo de saber que vengo de ese linaje. En este cuadro es mi hermana Juliana que en medio de estar con él, para arriba, para abajo, algún día le dice, maestro, me va a pintar, y él, venga pues, siéntese. Y arrancó y le hizo un bosquejo. Era también una forma de que llegaban los cuadros a cada uno de nosotros. Este era uno de esos ejemplos, ¿cierto? De los primeros recuerdos, yo creo que son los más impactantes, era él pintando murales. Llegar al museo para nosotros fue la casa, y después se convierte en museo, pero llegar allá cuando estábamos sardinos era, lo primero, el olor a trementina. O sea, el estudio del maestro era invadido por un olor a trementina del óleo. Eso era arte, para nosotros eso era arte. Segundo, el sonido. Siempre tenía música clásica. El maestro en el estudio pintando, y la impresión que uno tiene ahí es que llegaba a la casa del abuelo, pero que está en su jornada, así fuera domingo, un sábado, él estaba en una jornada como si fuera su hobby. La pregunta que le haría si tuviera el maestro sentado al frente mío, yo le preguntaría cuál era ese Medellín que él se soñaba. Hombre, el legado de Pedronel, pues, independiente puede ser de nuestro abuelo, es que yo creo que la obra del maestro tiene mucho contenido y mucha narrativa. Es como si hubiera sido la historia, hubiera quedado plasmada en su obra. Entonces es conservarla, pero difundirla y darla a conocer con la intencionalidad que él tuvo. No solamente que sea una obra bonita, que me decora, no. Es el contenido que hay detrás de esa obra. Es continuar con ese amor y ese cariño que se le tiene a toda la obra del maestro. Hombre, lo que más puede uno extrañar del maestro es la tertulia. Precisamente eso es conversar. No sé, me faltó tiempo. Oigan, es imposible ver estas obras y no incomodarse, no sacudirse. Esto lo lleva a uno a hacerse muchas, pero muchas preguntas, director. Sí, señor. Por eso, vecinos, seguimos conversando con Álvaro para entender mejor el trasfondo de todas las obras del maestro, porque definitivamente Pedronel Gómez pues no solamente pintaba por un tema estético, yo creo que esos mensajes eran más profundos, tenía un mensaje social muy fuerte y yo diría que hasta revolucionario para su época. Director, cuéntenos usted qué cree que el maestro realmente nos quería decir a través de estas paredes. Pedronel Gómez, más que un artista total o un artista que dominara mucho el trasfondo de todas las técnicas y las expresiones estéticas, era un gran humanista, un hombre que le era muy querido el conocimiento universal, que le era muy fácil las variadas disciplinas del pensamiento humano, formado en todos esos cambios de comienzos del siglo XX y viviendo en toda la revolución en marcha de López Pumarejo, pues obviamente todo el agite social, toda la simbología que tenían los movimientos sociales y políticos del mundo entero, para él eran nutritivos y se convirtieron en la materia prima de interpretar la realidad en la que estaba viviendo. De esa manera pudo interpretar fenómenos de la Segunda Guerra Mundial, la radioactividad, muchos cambios que suceden en el mundo, pero se aplicó a mirar cómo están sucediendo esos cambios al interior de sus propias comunidades, al interior de su país. Entonces retomó todas esas escenas de la vida histórica, las tradujo a comportamientos o a situaciones muy actuales, y por eso Pedronel Gómez
interpreta que Colombia requiere unos cambios políticos, económicos y sociales muy fuertes y muestra todos esos empujes sociales, políticos, empresariales, gremiales que los llevan a hacer las grandes propuestas muralísticas, pero también los grandes óleos, como estas obras en gran formato, donde se ve siempre mucho trabajo, mucha interacción del hombre con su entorno para construir. Muy bien, pero el maestro no solo se expresó a través de la pintura, los frescos, los murales, la escultura, sino que también tuvo una intervención creativa muy impactante a través de la arquitectura. Así que conozcamos otra faceta más de nuestro genio. La obra del maestro Pedronel Gómez ha sido muy reconocida en términos generales como artista plástico, pero su inmensa obra urbanística, arquitectónica, paisajística y constructiva es la menos conocida, sabiendo que fue determinante para la ciudad de Medellín en las décadas del 30, 40 y 50 fundamentalmente. Una de las particularidades del maestro Pedronel Gómez era tropicalizar el mundo europeo, y todas las propuestas que él hizo siempre fue pensando en que el hombre debería ser el centro de la ciudad. La actual Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia es una de las obras más significativas de Pedronel Gómez, que se construyó en la década del 40, una obra que se emplaza en una colina y que en un proceso ascensional nos permite pasar por una gran portada. En esa portada tiene unos murales flanqueados con unas esculturas. En ese eje ascensional nos va llevando a un sitio que va a ser clave, que es el aula máxima. Están los murales más emblemáticos, no solo en las paredes, sino en la cúpula. Pero además, en términos de los jardines que rodean todo el campus, hoy podemos apreciarlo y sobre todo vivirlo por la calidad que tiene en términos ambientales y en términos paisajísticos. Otro de los aportes fundamentales del maestro Pedronel Gómez para la ciudad de Medellín es en el hoy barrio Laureles. En realidad, él no diseñó el barrio Laureles. Él lo que diseñó es lo que se llamó el proyecto de la cooperativa de habitaciones, que ocupaba desde el sector que hoy es el primer parque al segundo parque de Laureles, y siguiendo los mismos parámetros que aplicó a muchos aspectos urbanos. Un separador central arborizado, unas jardineras, unos antejardines y una serie de servicios que estaban dispuestos para los habitantes de ese nuevo barrio. No cabe duda que el maestro Pedronel Gómez le dejó a la ciudad uno de los mayores tesoros, como es la Casa Museo. Su propia casa de habitación, en donde levantó parte de su familia, y por eso ese emplazamiento en el barrio Aranjuez recordaba de alguna manera esa ciudad florentina donde el maestro Pedronel conoció a su esposa Juliana Escalaver. Pero es la casa y su taller, es la casa y su obra pictórica, es la casa y el patio pompeyano, es la casa y la obra muralística. Ese gran legado que tiene esa casa museo, que nos habla de esa visión integral que tenía de la vida, de la obra artística, urbanística, arquitectónica y paisajística el maestro Pedronel Gómez, la podemos percibir en esa casa. Director, hablemos de la oferta actual. ¿Qué se van a encontrar aquí el público en general? Los niños, las niñas, las familias de los barrios cuando crucen estas puertas. Pues miren, no solamente van a tener la oportunidad de recorrer salas muy nutridas con una vasta colección del maestro Pedronel Gómez en diferentes técnicas, sino que también se van a aproximar a un universo maravilloso de los contenidos. Pero complementariamente a ello, nosotros ofrecemos visitas guiadas, mediaciones, experiencias inmersivas y ofrecemos también talleres de mural al fresco para que la gente empiece a aprender la complejidad de la técnica que utilizó Pedronel Gómez para afrontar estos grandes espacios donde produjo sus murales. Y entre muchas otras actividades, pues obviamente tenemos unos talleres formativos
que lo financiamos a través de la Fundación Fraternidad Medellín. Tenemos el programa de ingreso libre, que es el que se opera a través del Distrito de Medellín, y tenemos muchos aliados que ofrecen de la mano nuestra y en alianza, como EPM, algunas actividades muy puntuales sobre la colección en sitios estratégicos de la ciudad, entre ellos este programa. Y aparte de eso, pues a oferta también tenemos productos, vendemos café, vendemos libros, pocillos, una cantidad de productos que encuentran en las páginas de nuestras redes sociales, y sería muy importante que siempre puedan apoyarnos de una manera muy directa, adquiriendo nuestros bienes y servicios, que es una forma muy eficiente que invocamos siempre, que promovemos para que nos acompañen en esta tarea. El legado del maestro Pedronel le pertenece a Medellín, a Antioquia. Y director, ¿por qué es urgente que la sociedad, específicamente las empresas públicas, las empresas privadas, pues sigan apoyando este patrimonio y estas actividades? Mira, no hay una colección tan integrada de un solo autor en Colombia y difícilmente en Sudamérica, que tenga tantas piezas tan conservadas y tan exhibidas, tan permanentemente puestas a disposición del público. Y obviamente para eso, y más la casa que requiere tanta intervención permanente para su conservación, pues nos hace que los recursos sean a veces limitados. Pero lo que sí queremos informar siempre y convocar es que la obra de Pedronel Gómez, desde su concepción, desde la creación de la fundación y la formación del museo, Pedronel Gómez, Juliana Scalaverni, los miembros de su familia, pensaron este lugar siempre como un museo que le perteneciera a toda la ciudad, a toda la comunidad, al departamento y al país, que forma parte del patrimonio de los colombianos, porque ningún otro artista contó tan bien contada la historia nacional como le hizo Pedronel Gómez. Director, muchas gracias por su tiempo, por abrirnos las puertas de esta joya de ciudad, y siempre bienvenido a esta también su casa. EPM va camino al barrio. Muchas gracias. A todos los ciudadanos de Medellín, a los visitantes en la ciudad por diferentes motivos, recuerden siempre incluir en sus recorridos a la Casa Museo Pedronel Gómez en la Comuna 4, barrio Aranjuez. Nos dicen una sola pregunta que siempre queremos saber: díganos qué tenemos que hacer para que ustedes vuelvan. Y como este espacio y las actividades son para todos, conozcamos cómo un grupo especial realizó un recorrido para conocer más de la obra del maestro. Estamos en la institución educativa Graciela Jiménez, en la Comuna 1. Estamos con este grupo de estudiantes del grado quinto, disfrutando de este taller, que es una experiencia inmersiva en la técnica de mural al fresco. La importancia de esta técnica para nosotros como habitantes de la ciudad, una ciudad que tiene múltiples murales de esta técnica. Que mezclemos ese material, esas cales, esos colores. La intención es visibilizar la labor de la Casa Museo como una institución que preserva y promueve la obra del artista Pedronel Gómez, que es una obra declarada bien de interés patrimonial de la nación. Juliana y el maestro Pedronel Gómez, ¿les gusta? Nosotros adaptamos esta técnica a un ejercicio didáctico, pedagógico y lúdico, pero los materiales que usan son idénticos a los que usaba el maestro en sus labores en la ejecución de un mural. Todo mural tiene un diseño, entonces ustedes van a hacer su diseño, cada uno va a trabajar muy creativamente. Sabemos que Pedronel dejó un legado muy importante, no solamente en la plástica, sino también en otros ámbitos, como la ingeniería y la arquitectura. Fue un gran promotor de los procesos formativos en Colombia. Creemos que por eso es importante dar a conocer ese contexto para fortalecer esas competencias de los estudiantes frente a qué queremos ser. Son personajes que inspiran. Yo del maestro Pedronel Gómez aprendí a tener su voluntad férrea, ya que él nunca se rindió y persiguió sus sueños siempre, así él hubiera tenido adversidades en la vida. De Pedronel Gómez aprendí a cómo se observan los colores, al contraste, a la sombra. Me gusta su estilo artístico. Mira que esto es como jugando, a ver. El principal, digamos, patrocinador de este taller es el Distrito de Medellín a través de la Secretaría de Cultura Ciudadana, pero también EPM apadrina los talleres, aportan para que estas actividades puedan salir de los museos y llegar a los territorios. Como todavía está fresco,
Por eso la técnica se llama al fresco. Voy a trabajar mientras esta superficie está fresca. Vamos 5 años ya dando estos talleres en toda la ciudad. Y ya muchos docentes nos llaman o muchas instituciones simplemente se dan cuenta y nos convocan. Vea, queremos dar este taller. Estas propuestas que tiene el Museo Pedronel son excelentes. Le permite a los estudiantes conocer la vida y obra del maestro Pedronel. Además, les abre como otros horizontes. Del maestro Pedronel Gómez aprendí que es como importante seguir nuestros sueños porque él así todo lo que haya pasado, él siguió con sus sueños y logró llegar a un punto muy alto. Promover estos artistas que dieron una vida para la promoción del arte es fundamental. Porque mira, el arte promueve muchos valores. Entonces es una forma de rodear de arte, la posibilidad de rodear de vida a esos estudiantes de posibilidades diferentes a lo que el contexto les ofrece, es vital. Pedronel, mira esta casa. Está completamente llena de tus colores, de tus luchas, de tu alma. Y de tu amor incondicional, Juliana. Porque el arte no sirve absolutamente de nada si no se comparte y se entrega al pueblo. Por eso esta casa será del barrio, de su gente. Qué nota la casa. Quedé encantado y fascinado con cada una de las obras. Todo está muy bonito, ¿no? Y además en el barrio. ¿Tener una casa así en el barrio? No, espectacular. Y con este maravilloso viaje en el tiempo nos despedimos por hoy, queridos vecinos y vecinas. Qué orgullo tan grande tener en nuestra ciudad la memoria viva de un gran maestro como Pedronel Gómez. Gracias por acompañarnos en este recorrido lleno de arte, memoria, familia y color. Recuerden cuidar, valorar y visitar con frecuencia nuestros museos locales. Todo fluye mejor cuando tus datos están al día. Actualiza tu información y conoce si alguna interrupción o mantenimiento afectará tu servicio. Recibe información oportuna sobre el estado de tus servicios. Autogestiona trámites en línea con EPM. Escanea el QR, actualiza tus datos y sigamos conectados. Y síganos a través de nuestras redes sociales. Estamos en X, Instagram, Facebook, TikTok como @EPM, estamos ahí. Y también en nuestra página web www.epm.com.co y en YouTube también estamos como @EPM, estamos ahí para que vean cualquiera de nuestros capítulos y no se pierdan el programa. Así es, hoy tuvimos un viaje al pasado de un maestro que sigue vivo a través de su obra. Vecinos, yo soy Manuela. Yo soy Juan Pablo y esto es EPM. ¡Va! ¡Camino al barrio! ¡Chao!